Cuando se habla, como en este programa, de cosas hechas con las manos, inmediatamente la imagen que tiene el público es la del artesano. Tratar con lanas, con hilos, con maderas, significa también referirse de algún modo al arte popular. Pero yo quisiera clarificar ambos términos, artesano, artesanías, arte popular, antes de comenzar a mostrarles a ustedes cosas, porque esos términos nunca están suficiente o debidamente definidos. Voy a usar una clasificación del crítico argentino Néstor García Canclini, quien sostiene que es necesario tener en cuenta 3 niveles. Un primer nivel, que es el de la producción propiamente dicha, producción que viene del artesano, generalmente del indígena, y que tiene en cuenta, para valorizarla, el valor de uso. ¿Qué hace él con las cosas que produce? Eso es lo que le interesa, cómo las utiliza en su vida diaria, eso es lo que le interesa al artesano. Un segundo valor que sobreviene después que está el producto hecho es el de el momento en que ese producto entra a funcionar socialmente. Y entonces lo que hay que tener en cuenta es el valor de cambio. Ya funciona como una especie de mercancía, lo que pasa con casi todas las artesanías. Y un tercer nivel es el que le imponen los artistas cultos, artesanos cultos, a ese producto, colocando por encima del producto una especie de red simbólica, de sistema de significaciones simbólicas, que es lo que le va a imprimir al producto un estilo definido. Porque todos los tejedores, primordialmente, que vamos a ver en este programa, trabajan realmente como artistas, y en ese sentido no se diferencian de un hombre o una mujer que quieren imponer su estilo, que quieren decir algo particular y que nadie más que ellos lo ha dicho. Para que ustedes entiendan esos 2 niveles de trabajo con toda claridad, hemos elegido como escenario el taller de una de las tejedoras más conocidas hoy día en el mundo, la colombiana Olga de Amaral. Vean con cuidado la obra tejida por Olga de Amaral, colombiana, porque no solamente es de una gran belleza y variedad, sino que resulta también paradigmática de todas las virtudes y las condiciones de los textiles. Voy a mostrarles obras de tipo público, por ejemplo esta, Museo de Bellas Artes en Lausanne, instalada en el museo y que funciona pues como una gran instalación, como una gran atmósfera. Ella ha trabajado también en otro tipo de cosas que llamó pasajes de un color y de una textura a otra. Estos pasajes le dan una movilidad y una dinámica a la superficie tejida. Con el sistema de los pasajes trabajó también en el Gran Muro, este es otra variante de los pasajes, trabajó en el Gran Muro de la Peachtree Plaza en Atlanta, que se los voy a mostrar enseguida, y que funciona como una especie de marejada de pedazos de tejido. En el Aeropuerto Internacional de Miami también tiene colocado este otro tejido que ustedes ven que funcionan como esculturas. San Francisco en 1980, vemos sus tejidos de cerca. Narán Casancrián en Uruguay, otro tejedor que coloca distintas texturas dentro de una misma zona de tejido y por consiguiente parece un paisaje. Norberto Nicola de Brasil, en azul turquesa, demuestra sus enormes condiciones y calidades. Es uno de los más importantes tejedores de América Latina. Marlene Hoffman en Colombia hace unas variantes bastante diferentes las unas de las otras, utilizando distintas tramas, distintos colores y también distintos temas, porque es una tejedora temática. Este tejido se llama Tú y Yo, y algunos tienen títulos muy dicientes y muy expresivos. No solamente se refieren a los colores, sino también se refieren a situaciones. Por ejemplo, el que verán inmediatamente se refiere a las computadoras, al trabajo de las computadoras. Y este se llama Dayan. Todos tienen una gran condición que los une y es su capacidad estructural. Esta es una estructura de tejidos que caen y que parecen relativamente orgánicos. Lidia Azud, también en Colombia, va a trabajar con otro concepto de la estructura. Estas estructuras que les voy a mostrar una tras otra corresponden a su serie de espacios controlados que están hechos con cabuya de fique y madera y que constituyen en sí
también un ámbito, una especie de hábitat para el hombre, hábitat de tejido. Hay un punto coyuntural en el trabajo de los tejedores cultos, y es cuando el tejido se vuelve totalmente forma. Yo pienso que el caso clásico en este sentido es el de la polaca Magdalena Abakanowicz. Pero aún en estos casos, cuando ya el tejido es una figura, es un objeto, es decir, que casi prácticamente es un material cualquiera con el que se constituye una forma, aún en estos casos, los elementos, digamos, primordiales del tejido, los nudos, las urdimbres, la trama misma, la línea de tejido, todo eso sigue teniendo como cierta autonomía con respecto a la forma. De algún modo podríamos decir que estos elementos son tan fuertes que no aceptan plegarse del todo a la forma y desaparecer, sino que quieren tener cierto prestigio ante nosotros. Ese prestigio no se pierde nunca. Un nudo de lana, una urdimbre de lana, alcanza para nosotros a ser siempre, como decíamos al principio, como el regreso a los orígenes. Nosotros sentimos la necesidad de tocar, estamos como unidos a estos elementos, y al tocarlos el tacto va a convertirse en el módulo de estimación más importante del tejido. Así como en la pintura el ojo es el que estima, en el tejido la mano, el tacto son los que dan la estimación adecuada para que nosotros juzguemos si una cosa es importante o no. Diría yo que la más famosa tejedora del mundo es Magdalena Abakanowicz de Polonia. Sus obras, ubicadas en 1975, 76, 77, corresponden ya casi a esculturas, a la idea, al concepto de esculturas, pero tiene algo como de tierra, de manejo de las cosas que provienen de las artesanías. Su trabajo de nudos es completamente característico. Y las formas últimamente que ha realizado ya son seres humanos que se llaman alteraciones y que llama también abacanos, es decir, que les ha dado su propia firma. Jacques Duché en Brasil es, al contrario, un tejedor muy clásico que maneja una serie de formas geométricas pero sin mayores innovaciones, al contrario de John Cate Kessel de Estados Unidos, que busca la identidad perdida, eso lo dice él en su obra de 1974. George Kaumoko, Estados Unidos y Japón, hace un gran nudo que llama Sin Título en 1973. Franz Kreiber en Brasil, otro tejedor importante en el sentido de que hace tejido objeto o textil objeto y alcanza las condiciones de la escultura. Lo mismo que María Teresa Torras en Venezuela, que hace estas especies de esculturas de yute y lana en 1980. Una gran mayoría de artistas que trabajan con telas y con cueros le imponen a sus materiales una condición que podríamos llamar emblemática. Veamos qué significa esto. Una condición emblemática quiere decir que no se trata de un pedazo cualquiera de tela o de un pedazo útil de tela que puede servir de echarpe, no. Se trata de una tela que ha sido desprendida de su contexto, de su sentido utilitario, y a la cual se le asignan otras tareas, por ejemplo, la de servir dentro de un ritual, la de significar algo en un proceso mágico, es decir, la de tener siempre un segundo sentido que hay que saber leer. De modo que no hay que pensar que estos fragmentos casi de desechos son insignificantes, sino que están fuertemente cargados con otros sentidos. Desde luego, ahí radica el talento del artista que opera estas transmutaciones que ustedes podrán ver y comprobar. Un interesante trabajador con elementos derivados de fibras, trapos, etc. es el español radicado en México por un tiempo, en Oaxaca, llamado Federico Amat. Sus instrumentos tienen algo que ver con las ceremonias y por eso los llama también instrumentos ceremoniales. Provienen de los años 1978-79. Vieron los instrumentos 1, ahora los instrumentos 2 e inmediatamente los instrumentos 3, y todos están vinculados con supuestos rituales que él realiza en Oaxaca.
Manuel Neri hace una situación. Fíjense que los tejidos y los trapos alcanzan a convertirse en elementos para crear una situación o una instalación en el 73. Un caso interesante es el del ecuatoriano Osvaldo Viteri, en una obra que se llama Curicuinque. En esta obra aparecen, como ustedes ven y seguirán viendo en otros detalles, aparecen pedazos de tela como collage y además los muñecos populares que se venden en los mercados también populares de Quito y en todo el Ecuador. Estos muñecos funcionan como una especie de multitud, pero no están pintados sino colocados, son puros collages, de manera que aquí hay una utilización muy directa de elementos artesanales del país. De un modo más indirecto, la boliviana Inés Córdoba, nacida en 1923, describe el lago Titicaca, cercano a La Paz, Bolivia, a través de unos collages de trapo. Y utilizando también trapos, maderas, plumas, etc., Washington Barcala, en el Uruguay, nace en 1920, va a hacer en 1980 estos conjuntos, que son unos conjuntos muy entretenidos, parecidos en algo a los de Federico Amat, y que le dan a uno la sensación de que uno mismo puede hacerlos. Hay en esto una cosa como de facilidad artesanal y de gusto de la mano, que es parte del encanto de todas estas obras. Cher Lai Mai, en Estados Unidos, hace una obra con fragmentos de cintas que se llama Azul y Rojo en 1973. Estar con un gran tejedor es una verdadera fiesta. Una fiesta para el tacto, una fiesta para el ojo y también para la inteligencia, por aquello de la necesidad de descifrar los segundos significados que tienen la mayoría de estas obras. Pero diría también que es una fiesta silenciosa, porque los tejedores hablan poco, dicen todo con sus obras. Por ejemplo, las pocas palabras que dice Olga de Amaral son muy significativas. Yeso y lino, dice, son Colombia. ¿Y acaso se puede pedir una definición más exacta del país? Y de pronto dice, oro e índigo son como el reino en el cual ahora está sumergida. Es decir, se refiere a cosas muy concretas. Índigo, oro. Nosotros estamos ahora rodeados de oro. Pero a propósito del oro, yo quisiera insistir en esa suerte de función paródica, parodia en el mejor sentido de la palabra, que en mi opinión tienen los tejedores, los ensambladores de maderas, las gentes que trabajan con trozos de telas, con trozos de cualquier material que se acerca de algún modo a nuestras concepciones de lo artesanal y lo primitivo. Esa función paródica significa que nos devuelven algo que hemos perdido en el tiempo. Por ejemplo, el oro nos devuelve de alguna manera, ¿por qué no?, al Perú, o así como las plumas nos devuelven a la tierra de Moctezuma. No es un regreso arcaico, por favor, nada de eso, sino que es como que rescatamos un prestigio de cosas que están muy olvidadas y muy perdidas, que son verdad y que constituyen el fondo mismo de nuestra cultura. Dentro de este trabajo paródico, yo citaría también la obra de un puertorriqueño, Luis Hernández Cruz, quien hace ensamblajes muy importantes de maderas pulidas y cuidadas que se van encastrando las unas con las otras con el mismo sistema de autosostén que tenían las piedras en las construcciones prehispánicas. A estos tipos de parodias es que me refiero y todas ellas son enormemente enriquecedoras. Incluyo en esta serie de obras que tienen mucho que ver con maderas, con artesanías y con el tratamiento y el gusto de la mano, la obra de Luis Hernández Cruz de Puerto Rico, que hace ensamblajes de maderas. Están viendo el torso con figura invertida, que es un relieve en laurel hecho en 1979. Pero hace una serie de torsos que él considera que están vinculados, este es el torso flechado, que están vinculados con aquellos encastres y formas de los edificios prehispánicos, como ya dijimos. Entonces esto funciona muy bien articulado. Lo importante aquí en los torsos inclinados con signos, en los torsos descubiertos, funciona el tipo de encastramiento desde el punto de vista formal y también el lenguaje simbólico, es decir, que todo esto tenemos que verlo como torsos humanos y no simplemente como pedazos de madera. Es importante para Hernández Cruz el tipo de madera que usa maderas del lugar, maderas de Puerto Rico, generalmente laurel y teca. Si seguimos el hilo de nuestro discurso, es decir, la relación lógica entre las
formas artesanales cultas y las tradiciones más antiguas de nuestros países, es completamente normal que México sea uno de los países más proclive a encontrar tejidos cultos. Hay una enorme cantidad de tejedoras, especialmente mujeres de tejedoras cultas, que trabajan hoy día en México. Y México, ustedes también lo saben, es el paraíso, entre paréntesis, artificial de las artesanías. ¿Qué relación hay entre una cosa y otra? Yo diría que al mismo tiempo que las tejedoras cultas, a través de sus trabajos, logran aprestigiar de nuevo todas aquellas formas que salen de los telares, las fibras, los nudos, las telas, todo lo que significa un contacto directo con los materiales iniciales con los que se va a producir luego una especie de efecto diferente, al mismo tiempo que esto es lo que hacen las tejedoras. En cambio, en las artesanías se ha producido, por la conversión de las artesanías a productos de mero mercado, de simple mercancía, se ha producido un desprestigio de ellas, un debilitamiento de sus formas a medida que se van repitiendo sin añadir absolutamente nada y únicamente con fines de venta. Entonces hay una especie de nuevo balance. Las artesanías declinan en México en este sentido creativo, de originalidad permanente de sus formas, y las formas artesanales cultas se levantan, como para que de ninguna manera nos olvidemos que se trata de un país muy enraizado, muy firme en su identidad, muy seguro de su nacionalidad. De tal modo que este balance que se produce en México es muy curioso y yo quiero que lo vean a través de los trabajos de las tejedoras cultas. Androna Linartas, en México. Voy a citar varias tejedoras y tejedores mexicanos que constituyen uno de los más sólidos conjuntos de textileros artísticos que encontramos en el continente. Este también es de Androna Linartas y funciona muy, como ustedes ven, modernamente. Este tejido es un detalle del hombre de los hongos de Marta Palau de México, donde ustedes ven que incluye una cantidad de cosas, es decir, que pasa cada vez más al textil objeto. Por supuesto, cuando se refiere a los fetiches ocre, fetiches con trapos, ya está llegando directamente al textil objeto. El textil objeto es el segundo de los grandes géneros que ha desarrollado la textilería moderna. A veces ella también combina estos textiles con poliésteres y con otros elementos que ya nos derivan de las fibras. Y aquí vemos de nuevo un conjunto de fetiches con trapos. Leticia Arroyo, también mexicana. Este es un tejido un poco más tradicional que simplemente usa diversas texturas. Lo mismo que el de Elga Freund, que hace en este tejido un homenaje a Yucatán. Otro tratamiento más original, si ustedes quieren, es el tratamiento de los tapices por parte de Carmen Padín, que trabaja con plumas. Ustedes saben que el plumario es una de las grandes tradiciones que nos llegan a nosotros desde el pasado prehispánico, el uso de plumas de aves. Tomás González, 2 tapices. Tomás González emplea también una serie de fibras que combina entre sí y que le dan como este dinamismo, gran dinamismo textural y cromático a sus conjuntos. Este se llama el rechazado. Víctor Abreu, todos estos son mexicanos. El tejido forma parte más de una idea de género que de relieve. Son las 2 alternativas posibles. Karim Bucart hace otra cosa, hace un tejido que se llama Nosotros Dos, alambre y seda. Perdón, este es de Teresa Villarreal. El anterior y este son de Teresa Villarreal. Este se llama Coyolxauhqui y está hecho en lana y lino en 1981. Esta es Karim Bucart. Su tejido forma parte de una mezcla de cosas en relieve y planas que es muy característica. Y como para terminar esta serie, les muestro una obra de Noemí Sigman, que ya es una escultura, no es un tejido, pero que curiosamente, tal es la fuerza de la textilería mexicana, la llama tejido. Está hecha en 1979. Hagamos un recorrido entre ustedes y yo, visualizado, tocado, telas, urdimbres, hilos, alambres, nudos, maderas, vidrios. Recuerden todo lo que vieron.
Pero nos falta una cosa muy importante, vamos más abajo todavía en las formas más primitivas, más elementales de nuestras culturas populares, el adobe. Hay muchas gentes que trabajan con la idea del adobe, de rescatarlo, adobe y paja, la construcción elemental de nuestras gentes pobres. Pero hay uno en particular que me ha llamado mucho la atención, y es el caso de Rolando Castellón, artista joven nicaragüense desplazado a Estados Unidos, donde radica. En la obra de Rolando Castellón funcionan cada vez más esta adhesión a las cosas más elementales, y trabaja con adobe y le da al adobe y a la paja y a todos estos elementos que va juntando como si fueran formas primarias de construcción un carácter puramente esteticista. Pero también funciona en este caso aquel elemento constante y recurrente en tejedores y artesanos cultos, que es el elemento de la nostalgia, que tienen ellos y tenemos nosotros. Todos en el fondo estamos nostálgicos de una especie de mundo que perdimos, y a él nos devuelven todos estos artistas que mencionamos. Rolando Castellón de Nicaragua hará objetos rituales durante mucho tiempo, entre 77 y 79. Estos objetos rituales están hechos con papel, con alambres, con cañas, con adobes, y es evidente la intención, lo mismo en él que en Federico Amat, de alcanzar a parodiar todos los objetos rituales que son de uso real todavía en comunidades de tipo indígena. Hay un homenaje en esto, en ningún caso una burla, parodia quiere decir burla, sino al contrario, homenaje. Estas son pirámides de papel que él hace en 1979. Y luego trabaja a partir de 1979 con adobe, es decir, que utiliza el elemento básico de la construcción pobre en nuestros países, pero una construcción muy inteligente, la utiliza para hacer recortes de adobes y colocarlos como si fueran obras de arte. Que nosotros tengamos que fijarnos en el adobe, que le prestemos atención a algo que nos pasa desapercibido. Creo que esta es la intención de Rolando Castellón. Son todos fragmentos de adobe. La ubicación natural de los tejidos cultos es la arquitectura. Por eso, nada mejor que repetir un texto del arquitecto colombiano Rogelio Salmona, refiriéndose a la obra de Olga de Amaral. Dice así: la arquitectura se encuentra presente en toda la obra de Olga de Amaral. Arquitectura elaborada por el gesto ancestral del oficio, repetido, insistente, obsesivo. Arquitectura enriquecida por la comunión con el paisaje andino, por la sutileza y la profundidad del color de la tierra, por la larga labor minuciosa, apretada, ágil. Obra elaborada con materiales que se reconocen en el entorno, que comunica la emoción por lo sutil de la elaboración y que se insinúa en el espacio, lo ilumina, divide, transparenta. Arquitectura que se completa con la arquitectura.